¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Bien, eso espero. Bueno, con la salida del nuevo DLC de Minecraft Dungeons, por fin tenemos pues los nuevos niveles y los ojos de Ender, como pudieron haber visto en el anterior video, que si no lo han visto se los dejo arriba a la derecha. Pero quitando eso de lado, quería agradecerles muchísimo por todo el apoyo que dieron al anterior video del canal. Ya llegó prácticamente como a las 600 visitas en un día y medio. Entonces, pues, obviamente les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo. Y pues ahora sí, vamos con el video. Y bueno, lo que hoy les vengo a mostrar son todos los encantamientos que agregaron en el último DLC de Coin Void. Como pueden ver, ahí está mi mascota del DLC, está bien cute. Aunque como que no me hace caso, yo me voy y como que se queda ahí parada. Digo, una roca se mueve más, pero está fresco tener un Endermite de mascota, ¿no? Hola, gente de YouTube, no olviden pasarse por los directos de Nazcan 14 en Twitch. Los lunes, miércoles y viernes a las 4 p.m. hace directos muy frescos. Ok, ¿no quieres hacer mi trabajo ya o qué? O sea, está muy bien, por eso, o sea, bueno, ya, háganle caso a Gutenberg 704, que voy a estar haciendo directos en la plataforma morada los lunes, miércoles y viernes a las 4, entonces, si quieren pasarse, les dejo en la descripción el Twitch. Agregaron dos nuevos encantamientos de cada tipo de objeto que hay en este juego. Y pues vamos a empezar con los encantamientos para las armas a melee. Entonces vamos a ello. Y bueno, el primer encantamiento es emboscada. Y básicamente lo que hace este encantamiento, si nos vamos a la descripción, es: los ataques a las criaturas que no te están apuntando causan un mayor daño. Y la bonificación de daño es del 15% a nivel 1, del 30% al nivel 2 y de 45% de bonificación de daño. O sea, casi es 1.45 de daño o 145% del daño que harías, 45% más. Y pues la verdad está bastante fresco. Y pues vamos a checar qué hace, ¿no? Bueno, cuando atacamos con una arma, normalmente pues aquí sí voy a hacer más daño. Como pueden ver, le estoy haciendo siempre emboscada. Y esto es porque pues es un dummy y siempre me va a tocar el botón de emboscada. Este encantamiento sirve principalmente para usar las pociones de sombra o cuando juegas con amigos, porque al usar las pociones de sombra no te traquean, no te ven los enemigos, y cuando llegas a un enemigo le haces ¡pam! Y te sale el encantamiento de emboscada, que pues te da el boost de daño, ¿no? Como podemos ver, hacemos con el tercer ataque 1.563.537 de daño. Y si subimos de nivel, que por eso solo me lo subí a nivel 1, el encantamiento, si lo ponemos a nivel 2, como podemos ver, se aumenta muchísimo y ahora hacemos 1.767.477 de daño. Entonces podemos ver que sí es un incremento bastante considerable en el daño. La verdad, los encantamientos de este DLC se enfocaron muchísimo en las embestidas, los ataques de sombra, pero sobre todo en el daño extra a armas en melee. Entonces pues está bastante fresco este encantamiento. Ahora vamos con el siguiente. Y bueno, el siguiente encantamiento se llama Ataque de Vacío. Y bueno, ¿qué hace este encantamiento? Este es un poco más difícil de explicar, pero yo, claro, estoy aquí para explicarles. Y básicamente lo que hace este encantamiento es que al atacar a un objetivo se aplica un multiplicador de daño que aumenta constantemente hasta un nivel máximo y luego se elimina. Básicamente lo que hace es que cuando atacas a un enemigo, como leímos en la descripción, se le aplica el ataque de vacío y como pueden ver le aparece como una especie de aura morada, y cuando haces el siguiente golpe prácticamente se duplica el daño que haces, y si sigues atacando le vas haciendo más daño y más daño y más daño y más daño, y llega un cap. Como pueden ver ahí, nada más estoy haciendo
Bueno, estoy haciendo 1.000.000 y luego 1.800.000. 1.000.000 y 1.800.000. 1.000.000 y 1.800.000. Entonces va escalando el daño y pues claro, tiene un límite porque si no estaría muy roto el encantamiento. Pero bueno, como pueden ver, haces muchísimo daño extra con este encantamiento con ataque de vacío. Y por eso se los recomiendo muchísimo con armas lentas y con armas rápidas. Porque con armas lentas vas a llegar a más daño y con armas rápidas te va a dar un boost de daño excepcional. Entonces es prácticamente bueno este encantamiento con todas las cosas. Y bueno, ese fue el segundo encantamiento de las armas a melee. Vamos a pasar ahora con las armas a distancia. Y bueno, el primer encantamiento que vamos a ver se llama Ataque de Vacío. Y básicamente se llama exactamente igual a el último encantamiento que vimos en armas a melee. Y pues prácticamente hace lo mismo, ¿no? Si nos equipamos el arco y checamos qué hace el encantamiento, nos pone la misma descripción. Al atacar a un objetivo se aplica un multiplicador de daño que aumenta constantemente hasta un nivel máximo y luego se elimina. Entonces podemos ver que hace prácticamente lo mismo, pero ojo aquí, el multiplicador de daño es muchísimo más pequeño. Como podemos ver aquí es más 100% que sería el doble de daño, más 200% que sería el triple y más 300% que sería el cuádruple de daño. Entonces podemos ver que es la mitad del boost de armas a melee. Como podemos ver es 200, 400 y 600 en armas a melee. Y armas a distancia, dejen checo por aquí. Ah, está aquí, ok. Y en armas a distancia es el mínimo, es la mitad. Como podemos ver es 100, 200, 300 y en el otro 200, 400 y 600. Entonces hay un debuff, por así decirlo, en pues el encantamiento ataque de vacío a distancia, pero pues tiene sentido porque los arcos ya de por sí hacen muchísimo daño. Entonces pues es normal que no lo pusieran tanto. Y bueno, pues como se lo pueden esperar, hace exactamente lo mismo que el encantamiento a melee. Disparamos una flecha y cuando impacta le aplica el ataque de vacío y al siguiente ataque va a hacerle más daño. Como pueden ver, le estoy haciendo ahorita 700.000 con el debuff de vacío que le pusimos al dummy. Y si nada más lo atacamos sin el debuff, le hacemos prácticamente la mitad. Esto es porque pues nos hace que hagamos el doble de daño con el nivel 1 y con el nivel 2 es prácticamente el triple de daño. Y si vemos aquí, le damos 300.000 primero y luego el segundo ya le hacemos 1.000.000 de daño con un arco que ni siquiera es nivel máximo, es 7 niveles por debajo del máximo. De hecho son 8. Y de hecho el máximo sería como 258. He visto armas también 260. Entonces la verdad está muy por debajo del nivel máximo de poder. Y aún así logra hacer 1.000.000 de daño cuando aquí dice que el máximo es 331.605. Y bueno, como pues por así decirlo, encantamiento extra a distancia, les quiero comentar que por fin agregaron el impacto crítico a armas a distancia. Y como podemos ver aquí, aparte de tener ataque de vacío, también tiene impacto crítico y red de electrochoque. Entonces, como podemos ver, ya tienen impacto crítico los arcos y también las ballestas. Entonces va a ser un arma muchísimo más fuerte con este DLC, pues todas las armas a distancia. Y si nos ponemos nivel 1 de impacto crítico y disparamos, pues ahí nos salió el impacto crítico. Ahí tampoco salió. Estamos haciendo 700.000, 700.000. Y ahí le hicimos 984.000 de daño. Como pueden ver, con los impactos críticos hacemos muchísimo más daño, hacemos 2.500.000. Entonces la verdad está bastante fresco que hayan añadido pues los impactos críticos a armas a distancia, porque si de por sí ya era una arma que hacían muchísimo daño, pues ahora va a hacer muchísimo más daño. Entonces pues está bastante bien. Y bueno, el siguiente encantamiento que vamos a ver en el arco, como pueden estar viendo, se llama Disparo de Levitación. Y lo que hace es que después de rodar, tu próximo ataque hace que el objetivo levite brevemente. Y le aplica un daño de
caída del 100% a nivel 1, de 200% a nivel 2 y de 300% a nivel 3. Entonces puede ser un encantamiento relativamente nuevo, sobre todo yo creo para personas que están empezando en el juego, porque puede matar fácilmente a un enemigo. Sin embargo, en Apocalipsis para arriba ya no lo sentiría tan útil por lo que van a ver a continuación. Y bueno, como pueden esperar, no puedo probar esto con el dummy, porque pues si giramos vemos que se nos activa disparo de levitación, pero si le damos al dummy obviamente no va a levitar porque está anclado al piso. Y tampoco le podemos disparar a los cerdos, ¿verdad? No. Ok, entonces pues vamos a ir a un nivel rápido para que vean el encantamiento. Y bueno, gente, como habrán visto, la verdad no es muy bueno este encantamiento de levitación, pero pues claro, les quiero mostrar cómo funciona. Entonces nos venimos al nivel de las vacas para que puedan checar. Básicamente, cuando rodamos, vemos arriba a la izquierda, aquí, que tenemos el disparo de levitación. Y si le golpeamos a una vaca, ¡pum!, empieza a volar y no recibió daño de caída. Eso es raro. Ok. Como podemos ver, ahí volvió a empezar a levitar. Y parece que está un poco bugueado el encantamiento de levitación porque no se están moviendo las vacas. Creo que las puedes tunloquear aquí. Oh, madre mía. Como pueden ver, le damos un flechazo después de rodar a la vaca y, como pudieron ver, le hace daño de caída. Entonces es bueno para pues niveles más bajos. Ya en nivel de poder 250 no les recomendaría mucho pues este encantamiento, ¿no? Disparo de levitación. Sin embargo, puede ser bueno y todavía tienen que ajustar un poco, sobre todo la levitación con este DLC, porque con los shulkers me parece que se buguea un poco y cuando pasan enemigos debajo de ti te quedas levitando infinitamente y pues como podemos ver se quedó aquí. Tenemos una nueva amiga vaca que no nos puede atacar aparentemente. Y si nos acercamos... Uy, si nos acercamos sí muerde, hay que tener cuidado. Y pues como les estaba diciendo, pues está un poco bugueado el encantamiento. Entonces tampoco se los recomendaría mucho en niveles bajos. Pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces, la verdad, ya cuando arreglen este encantamiento puede servirles en niveles bajos, pero en altos, en Apocalipsis, pues ya hay muchísimos enemigos y no se los recomendaría. Y bueno, gente, si me escuchan un poco diferentes, que ya estaba editando el video y se me olvidó incluir un encantamiento de armas a distancia. Entonces serían 2 encantamientos nuevos de armas a melee, 3 encantamientos a armas a distancia y 2 encantamientos nuevos para las armaduras. Y bueno, el encantamiento nuevo en cuestión para las armas a distancia es el que podemos ver a continuación. Como podemos ver, agregaron veneno para sumergir y básicamente lo que hace este encantamiento es que cuando usas una poción de salud recibes una aljaba de flechas de veneno. Esto pues básicamente es que nos da flechas de veneno cuando tomamos una poción y podemos ver que al tomar una poción nos dan aquí abajo flechas de veneno y pues cuando disparamos estas flechas básicamente envenenamos al enemigo. La verdad, el veneno es un buen estado alterado. Como podemos ver, si les aplicamos vacío, les hace aún más daño el veneno. Entonces, pues sí, es un estado bastante bueno y lo recomendaría para una build de veneno. A lo mejor traer una armadura con concentración de veneno. Como podemos ver, hay armaduras que tienen distintas concentraciones. Dejen encuentro una. Por ejemplo, de hecho esta es la concentración de veneno. Si se ponen una armadura con concentración de veneno que aumenta 75% de aumento de daño de veneno, este encantamiento les podría servir bastante bien con las ballestas. Y posiblemente en unos días vaya a salir un video de una build de veneno y una build del estado de vacío nuevo, que pues ya les explicamos en el principio del video. Entonces estén atentos al canal. Y seguro el próximo video después de este va a ser el de las nuevas armas de Coin Void, las armas a melee y las armas a distancia en un solo video. Entonces suscríbanse si quieren verlo más adelante. Y bueno, eso fue todo ahora sí por las armas a distancia. Vamos a pasar con las armaduras.
Y bueno, el siguiente encantamiento que vamos a probar se llama específicamente Explosión de Sombra, y lo que hace es que al abandonar la forma de sombra se desencadena una poderosa explosión que daña a las criaturas cercanas. Si la subimos de nivel, pues aumenta el radio de la explosión, no aumenta el daño, entonces pues está bien para empezar. Y me vine a este nivel para mostrarles rápidamente. Voy a tener cuidado con estas vacas que es peligroso. Ese es el encantamiento de arco, como pudimos ver anteriormente. Y si nos ponemos en forma de sombra y esperamos a que se nos acabe con una vaca, esta que tiene poca vida. Ok, la one-shoté, demonios. Voy a ponerme el artefacto para guardar un... También vamos a hacer una guía de artefactos próximamente, entonces si quieren suscríbanse al canal para pues no perderse próximo contenido. Y bueno, vamos a invocar aquí con este nuevo artefacto una poción de sombra, y vamos a mostrarles qué pasa cuando se nos acaba esto, ¿no? Nos paramos al lado de la vaca y si esperamos a que se nos acabe, quedan 3 segundos. Cuando se nos acaba, hacemos una explosión que no hace muchísimo daño, pero pues está bien, ¿no? Para ir haciendo daño en área. Como podemos ver, cuando pegamos igual a una vaca con esto, pues hacemos un poco más de daño con la explosión de sombra. Entonces, no es un encantamiento excelente, puede tener buenas sinergias con el modo sombra, pero tampoco es increíble, ¿sabes? Y bueno, gente, el siguiente encantamiento básicamente se llama Oleada de Sombra. Y básicamente lo que hace este encantamiento es que cuando derrotas a una criatura mientras estás en la forma de sombra, pues esta te va a dar más almas, ¿no? Como podemos... Y bueno, como podemos ver, a nivel 1 recolectas 6 almas, a nivel 2 recolectas 12 almas y a nivel 3 recolectas 16 almas. Entonces, ha de estar muy bien para builds de sombra. Próximamente voy a traer una build de sombra al canal. Y pues bueno, es un encantamiento que hace buena sinergia con el modo sombra. Si probamos, nos ponemos aquí un artefacto que funcione con almas. A lo mejor como podemos ver, esta armadura tiene 50% almas acumuladas, no afecta en el robo de almas. Entonces vamos a invocar una poción de sombra con el nuevo artefacto. Y si matamos a esta vaca en el modo sombra, como pueden ver, nos soltó más almas. Y si vamos aquí, pues nos dio 2 almas. Nos ponemos en el modo sombra otra vez, y si matamos esta vaca, como pueden ver, nos va a dar otras 2 almas. Entonces está bien para la recolección de almas. Si tienen una build de almas, pueden considerar ponérsela, pero tampoco es un encantamiento top, ¿sabes? Y bueno, gente, ¿qué les ha parecido todo esto? Dejen en los comentarios cuál es su encantamiento favorito. Yo creo que mi favorito sería el de Ataque de Vacío. La verdad, yo creo que es un encantamiento excelente para hacer más daño con cualquier tipo de arma. Tal vez incluso ya sea meta. Entonces, pues yo creo que ese sería mi encantamiento favorito. Dejen en los comentarios, pues, cuál prefieren, ¿no? Y pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal. Y muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.